El padre Raúl Humberto Lugo Rodríguez es licenciado en Sagradas Escrituras, es rector de la Iglesia de la Candelaria en la ciudad de Mérida, así es que desde allá nos está acompañando la Blanca Mérida. ¿Es así, padre Raúl? Así es, desde aquí. Bueno, pues bienvenido, y a nombre del Centro Mexicano de Sindonología le damos la más cordial bienvenida y pues la palabra es toda suya. Bienvenidos y bienvenido, padre. Adelante. Muchas gracias, Héctor Daniel. Bueno, muy buenas tardes, y quiero agradecer al padre Johnny de manera particular que con inusitada insistencia me invita encuentro tras encuentro para compartir alguna cosa de los evangelios. Ya desde mi primera participación en el segundo congreso en el año 2004, yo le comentaba a Johnny una cosa que él suele repetir cada vez que me hacía el favor de presentarme allá en la parroquia de Poza Rica, que yo alguna vez dije una frase que sirve para que asumamos las mismas causas por las cuales Jesús de Nazaret soportó esa clase de tormentos que quedan evidenciadas en la síndone y por lo cual acabó entregando su vida. Entonces es cuando la reliquia habrá cumplido su sagrado cometido. Y por eso me parece a mí importante que este tipo de encuentros en donde ahondamos un poco sobre los estudios científicos de la sábana santa, como los que serán presentados en este congreso, el 11º, pues es bueno siempre que recordemos que la reliquia hace referencia a un acontecimiento, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Maestro, y que dicho acontecimiento del cual la sábana santa es solamente un testigo, es la cumbre de la vida de Jesús, y es el acontecimiento por el cual los cristianos y cristianas hemos recibido vida nueva. Por eso es que nada nos exime de tratar de comprender lo más cabalmente posible cuáles fueron las causas por las cuales nuestro Maestro fue ajusticiado con la hazaña de la que da cuenta la sábana santa. Así que voy en estos 35 minutos con los que cuento a no hacer la investigación de un detective como si yo fuera un Sherlock Holmes región 4, pero sí de indagar en las fuentes cristianas, particularmente en los evangelios sinópticos, algo sobre las razones por las cuales tanto el templo como el imperio romano encontraron tan peligroso a Jesús, al grado de ajusticiarlo de la manera tan cruenta como atestigua la síndone. Pero claro, debo aclarar desde el principio que no es esta la pesquisa de un investigador, sino la de un discípulo. No queremos encontrar las causas de la muerte de Jesús solamente para tener dominio de los datos o conocimientos detallados como si fuéramos National Geographic. Queremos conocer aquello que motivó una muerte tan cruenta, precisamente porque para nosotros los cristianos y cristianas, Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Eso quiere decir que su vida, su palabra, sus obras, sus gestos, su muerte, todo en Jesús nos revela al Padre. Y es en este proceso de revelación que culminará en el misterio pascual que tienen relevante importancia aquellas cosas que Jesús pudo haber dejado de hacer, pudo haber hecho a un lado si hubiera querido salvar su vida, pero se rehusó a hacerlo por fidelidad a la encomienda que había recibido de su Padre del Cielo. Ya en una pasada participación en este encuentro, en su 8ª edición, asumí la tarea de encontrar en los textos evangélicos algunas señales del proyecto que terminó por causar desasosiego a las autoridades judías y romanas de la época, el anuncio del reino, la motivación fundamental de la educación de Jesús. En 2 ocasiones más he tratado algunos aspectos concretos de la pasión de Jesús en los evangelios, los tormentos de Jesús antes de su crucifixión y el tema del velo del templo en mi más reciente participación en el año 2020. Hoy quiero regresar un poco a las causas de la muerte de Jesús, pero quiero aplicar la lente de acercamiento a 2 ocasiones en que los evangelios nos muestran a personas en el intento de matar a Jesús. Voy a concentrarme exclusivamente en los evangelios sinópticos, no porque en el evangelio de San Juan no haya referencias a intentos de acabar con la vida de Jesús, sino porque la teología y el tiempo en que fue puesta por escrito la tradición del discípulo amado en el 4º evangelio requeriría otro tiempo de exposición. Y nos vamos a acercar pues a
dos relatos, uno de Marcos y otro de Lucas, donde la tradición atestigua la voluntad firme de un grupo de personas de matar a Jesús. Lo haremos con la esperanza de encontrar en estos textos respuesta a algunos de nuestros interrogantes. En la tradición de Marcos, el más antiguo de los evangelios, nos acercaremos a un complot orquestado contra Jesús a causa de una curación realizada en la sinagoga, la curación del hombre que tenía su mano atrofiada, en Marcos 3, 1 al 6. Mientras que de la tradición de Lucas vamos a rescatar la presentación que Jesús hace de sí mismo en la sinagoga de Nazaret y el intento de matarlo despeñándolo por un precipicio en el pueblo de Nazaret, su pueblo natal. Así que vamos a acercarnos a estas dos amenazas, dos amenazas de muerte contra Jesús. En el caso de la tradición de Marcos, la amenaza de muerte aparece en los capítulos del Evangelio, en el marco de unas disputas que Jesús mantiene con distintos grupos de personas. Son 5 disputas que aparecen ahora en la pantalla. La primera, debido a la curación de un paralítico, aquel paralítico que hacen descender por el techo unos amigos suyos para estar delante de Jesús. Allá hay una primera acusación contra Jesús que es una velada amenaza de muerte, por eso está en rojo. Y la última de las controversias es la curación del hombre de la mano seca, con relación a este complot al que hice referencia al inicio de la exposición. Como pueden ver ustedes, estas 5 controversias tienen una estructuración que llamamos concéntrica, es decir, el primer elemento se relaciona con el último, el segundo con el cuarto y el tercero queda al centro. En el primero y en el último se trata efectivamente de la curación de 2 personas con un problema físico. En el primer caso, un paralítico, en el segundo, un lisiado de la mano. El segundo y el cuarto mencionan la libertad de Jesús ante ciertas condiciones de pureza que exigían los judíos. En el caso de la letra B, para comer, y en el cuarto pasaje, la observancia del sábado. Y en el centro de este conjunto que presenta Marcos, tenemos en el centro la clave para comprender la actitud de Jesús. Él dice en el texto de 2:18-22, no esperen de mí que venga a poner remiendos nuevos a vestidos viejos. Yo vengo a traer un vestido nuevo. No midan mi conducta de acuerdo con normas antiguas. Ahora lo que traigo yo es la novedad del reino. Así que estamos, como puede verse por los capítulos que menciono, en el inicio mismo de la actividad ministerial de Jesús, pero al evangelista le interesa ya ir mostrando el clima de rechazo hacia el Mesías, un clima favorecido por los dirigentes de Israel. En las controversias son mencionados algunos enemigos de Jesús, los maestros de la ley, los del grupo de los fariseos y finalmente los herodianos. Haré una rápida mención de ellos. El Sanedrín, que era el organismo que administraba la ley en el territorio de Judea, estaba compuesto por 71 personas. En la cumbre de una pirámide estaba el sumo sacerdote, después venía una buena parte, casi la mitad del Sanedrín, conformada por sacerdotes del alto clero, después otra tercera parte formada por la nobleza laica, llamados los ancianos, gente de mucho poder y dinero, que tenía una relación muy estrecha con las autoridades del templo, y finalmente un puñado de maestros de la ley, que son los que aparecen en estos relatos a los que nos estamos acercando. Los maestros de la ley eran especialistas del conocimiento de la ley de Moisés, por eso algunas traducciones les llaman legistas, porque eran, digamos, especialistas de los detalles de la ley de Moisés, cómo tenían que aplicarse las diferentes normatividades de los códigos que se contienen en el Pentateuco. Casi todos los maestros de la ley pertenecían al grupo de los fariseos, no todos absolutamente, pero la gran mayoría. Y finalmente aparecen mencionados los herodianos, la policía de Herodes Antipas,
este hijo de Herodes el Grande y que fue tetrarca de Galilea y prácticamente el único gobernante judío que Jesús conoció desde su niñez. Como se ve en este grupo de adversarios que aparecen en los textos que estamos viendo, no aparece ningún adversario del Imperio Romano, pero ya sabemos que entre el Sanedrín y el imperio había buenas relaciones. Muy bien. Inmediatamente después, nosotros podemos ver que lo que se presenta en este pasaje es, por tanto, una especie de lucha entre dos imágenes distintas de Dios. Por una parte está el Dios de la sinagoga farisea, es el Dios del cumplimiento estricto de la ley mosaica. Y digo que esto tiene que ponerse un poco entre comillas, en el sentido de que la Torah, la ley de Moisés, los códigos contenidos en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no eran, digamos, interpretados literalmente, sino dentro de la llamada tradición de los padres. Es decir, la reflexión que los distintos maestros judíos habían hecho a lo largo del tiempo, particularmente los estudiosos que eran los fariseos. Voy a poner un ejemplo de a qué me refiero con esto de la tradición de los padres. Ustedes recordarán en el capítulo 5, versículo 43 del Evangelio de San Mateo, que Jesús dice: habéis oído que se dijo desde antes, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y uno busca en todo el Pentateuco dónde dice amarás a tu prójimo y lo encuentra en Levítico 19. Busca donde dice odiarás a tu enemigo y no lo encuentra uno por ningún lado. ¿A qué se debe que Jesús haya citado, como si fuera palabra de Dios, una interpretación que no es propiamente del texto escrito? Se debe a esto otro que coloco aquí, los círculos de proximidad. Los fariseos tomaban el texto de Levítico 19 y decían: ¿qué es lo que nos manda Dios? Amar al prójimo. No nos manda amar a todos, sino al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está más cercano a mí. Y hacían estos círculos de proximidad. Yo estoy en el centro, alrededor de mí, los que están muy cerca, los tengo que amar mucho. Los que están menos cerca, los amo un poco menos. Los que están poco cerca, ya casi no los amo. Y si hubiera más círculos del amor, se va pasando paulatinamente al odio. Entonces, el texto dice ama a tu prójimo, pero la interpretación oral de la ley es amar al prójimo y terminar odiando al enemigo. Así que esta es, digamos así, el primer Dios que está en batalla, un Dios que está basado exclusivamente en el cumplimiento de su ley y cuyas leyes han sido reinterpretadas por la tradición oral. Y en cambio está el otro Dios, el Padre misericordioso, aquel que predica a Jesús, cuyo corazón se conmueve ante el sufrimiento humano. Así que en estas controversias en las que Jesús se mete en el Evangelio de Marcos, está esta lucha de dioses, la relativización que Jesús hace desde su propia experiencia de Dios como Padre, de todo el conjunto de la ley, y nos muestran cuál es el criterio para decidir qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. En este conjunto, digamos así, asoma la primera acusación, que es la acusación de blasfemo en Marcos 2, versículos del 1 al 12. Jesucristo nuestro Señor cura al hombre que hacen arriar desde su camilla, pero antes de curarlo, le perdona sus pecados. La reacción que tienen en la pantalla es: ¿cómo puede este hombre decir esto? Este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Hay la acusación de blasfemia. Y aunque, como les decía al inicio, no puede esto catalogarse de una amenaza directa de muerte, sí es una amenaza indirecta, porque ahí tienen ustedes el texto del Levítico, en donde Moisés ordena a sacar al blasfemo fuera del campamento y apedrearlo. Esto, mandado por la ley del Levítico, toma realidad en el primer libro de los Reyes, en el famoso texto de la viña de Nabot, que el rey Ahaz despoja a Nabot de su territorio y le arma un juicio falso. Y en ese juicio falso, para despojarlo, el testimonio que se da por los testigos falsos es: Nabot ha
maldecido a Dios, maldijo a Dios y al rey, es decir, blasfemó, y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Hay, por tanto, en este Marcos una primera velada amenaza contra Jesús, pero en realidad es en el capítulo 3, versículos del 1 al 6, en donde se da el complot para matar a Jesús, la última de las 5 controversias que presenta Marcos. Y se trata de la violación de la costumbre del sábado, porque Jesús en sábado cura a un hombre que tiene su mano atrofiada. Jesús pone la discusión cuando hace que el hombre salga al centro de la sinagoga y entonces pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que Dios quisiera? ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Y con esto Jesús parece poner un dedo en la llaga. Es decir, el mandamiento de Dios puede interpretarse de tal manera que redunde en el mal del ser humano en vez de su bien. ¿Puede Dios, esta es la pregunta fundamental, puede Dios querer el mal de la persona humana? ¿Por qué entonces pretextar el cumplimiento de una ley religiosa para evitar buscar la felicidad del ser humano? Y entonces dice el texto en el versículo 6, en cuanto los fariseos apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Este complot para matar a Jesús, que está apenas comenzando el capítulo 3, cuando Jesús apenas arranca su ministerio, es la muestra, diríamos en lenguaje común, de los callos que Jesucristo pisó, es decir, de los intereses que fueron afectados por su predicación y de la manera como el Dios presentado por Jesús, el Padre misericordioso, el Abba, terminaba destruyendo una imagen de Dios que, interpretada por los fariseos, favorecía, pretextando el cumplimiento de la ley, el mal en lugar del bien, ¿verdad? Así que para el grupo de los fariseos, los principales enemigos de Jesús, era intolerable que Jesús se constituyera como superior a la ley, que la criticaba, que la relativizaba. Si Jesús se atrevía a desafiar o a reinterpretar la ley que Dios había dejado y de la que ellos se consideraban custodios, casi patrones de esa ley, eso quería decir que todas las leyes podían ponerse bajo sospecha, y entonces significaba que se arriesgaba todo el edificio de construcción religiosa de su época. La relativización de la ley les pareció razón importante suficiente para planear la muerte de Jesús. O sea, que Jesús estaba tocando uno de los puntos medulares de la interpretación de la ley. Así que esto es lo que favorece que haya este complot, además, entre dos grupos de muy diferentes signos. Los fariseos y los herodianos no eran regularmente amigos, más bien eran enemigos. Sin embargo, encuentran en Jesús a un enemigo mayor que los conjunta, ¿verdad?, para matar. Muy bien. Esta posición de Jesús de no permitir que la ley se convierta en un pretexto, así sea la ley de Dios, para no buscar el bien de la persona humana, encuentra otro espejo ahora en el Evangelio de Lucas, que la razón de fondo de la amenaza es que detrás de la polémica por la observancia del sábado se escondía este atrevimiento de Jesús, relativizar la ley, meter en crisis una concepción de la ley como medio seguro para conocer la voluntad de Dios. Porque la pregunta es de Jesús delante del hombre de la mano seca, la pregunta al auditorio es, ¿qué debo hacer ahorita? ¿Lo debo curar o dejarlo ir? ¿Debo sanarlo? ¿Qué es lo que quisiera Dios que yo hiciera? Para los fariseos seguramente esa pregunta les parecía fuera de lugar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere está escrito en la Biblia. Jesús, en cambio, no está apelando a la Biblia, está apelando al hombre que está puesto enfrente de ellos. El sufrimiento humano no es
la ley el medio seguro para conocer la voluntad de Dios, sino el sufrimiento del hermano es el que nos revela quiere. Por eso digo yo que un espejo de este mismo atrevimiento es la parábola del buen samaritano, que también la conocemos de memoria. Aquellos que desfilan enfrente de aquel hombre que está tirado en el camino asaltado por bandidos, los dos primeros son hombres de religión, un sacerdote y un levita, y ambos pasan de largo. Si alguno de los tres personajes que desfiló frente al herido sabía de cosas de la Biblia, eran los primeros, el sacerdote y el levita. El tercero, en cambio, era un hereje, casi ni siquiera considerado auténtico creyente, era un samaritano. Y sin embargo, él es el que se detiene y termina auxiliando al hombre en el camino. Por eso, en el relato de Lucas 10, en los últimos versículos, Jesús se vuelve otra vez a aquellos que le lanzaron la pregunta acerca de el principal mandamiento, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús, cuando contesta, ama a tu prójimo, les pregunta, ¿quién se hizo prójimo de este hombre? La pregunta que hicieron ustedes, ¿quién es mi prójimo?, está equivocada. La verdad es, ¿cómo me hago yo prójimo del otro? Porque no en la escritura, sino en el sufrimiento humano es donde podemos notar con mayor claridad la palabra de Dios. Jesús parece casi decir en la parábola del buen samaritano, el que tiene compasión en el corazón, cuando vaya a la Biblia, la va a entender, pero no viceversa. Es decir, no basta saber mucho de Biblia sin tener compasión en el corazón. Y el segundo texto al que quiero referirme es de la tradición de Lucas. En la tradición de Lucas se encuentra una presentación solemne de Jesús. En el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, la tradición más antigua, se presenta a Jesús en dos breves versículos, diciendo que Jesús, una vez bautizado, fue a predicar y dijo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está a la puerta, conviértanse y crean en la buena noticia. Lucas, en cambio, no presenta a Jesús de manera tan sencilla, lo presenta de una manera solemne. La sorpresa es que la presentación de Jesús se hace hasta el capítulo 4, en un momento, en que Jesús tiene que leer en la sinagoga de Nazaret, que es su pueblo natal, y en ese pueblo natal es invitado a leer la lectura y ahí es que hace la presentación de su propia persona. Y el anuncio del reino de Dios que aparecía en Marcos pasa en Lucas a ser la persona misma de Jesús la que te presenta. Él es el reino hecho presente en su propia persona. Muy bien, este texto de Lucas, que va a terminar con la mayor y más clara amenaza de muerte contra Jesús, está dividido, como sabemos, en dos secciones. Estas secciones incluso han hecho que en el ciclo litúrgico este evangelio se lea en dos partes. Un domingo se lee la primera parte, los versículos del 14 al 20, la lectura solemne que Jesús hace del texto del profeta Isaías, y en el siguiente domingo se lee la reacción de los asistentes. Así que en esta presentación, el momento que define la identidad de Jesús es la lectura de este texto de Isaías en el capítulo 61, versículos 1 al 2. Y Jesús refiere el contenido de esta profecía a su propia persona. El ungido por el Espíritu para proclamar la buena noticia a los pobres soy yo. Por eso, al terminar, aquel que había sido anunciado como el que iba a traer la liberación a los pobres y el perdón para todos, soy yo, porque Jesús termina diciendo, esta escritura se acaba de cumplir hoy. Y aunque evidentemente que la escritura se esté cumpliendo no significa que automáticamente los pobres dejan de ser pobres y todos los enfermos son curados, el anuncio de un mundo nuevo está ya sembrado en el corazón. Es el anuncio del año de gracia del Señor. Un Dios Padre que nos ama, incluso cuando las circunstancias de nuestra vida sigan siendo muy duras. Este anuncio del año de gracia del Señor
es, digamos, tiene una construcción muy particular porque hace referencia al capítulo 25 del libro del Levítico, en donde se anuncia un año jubilar, ¿no? Y al final, después de la reacción, el versículo en el que aparece la amenaza de muerte es: todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron, lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí, pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Este año de gracia que Jesús anuncia, como les comentaba, está basado en el capítulo 25 del libro del Levítico, el anuncio cada 50 años del restablecimiento de la igualdad de oportunidades de parte de Dios. Si tuviste que vender tus tierras por alguna estrechez económica, se recuperan las tierras. Si tuviste deudas que no podías pagar, se condonan las deudas. Si caíste en esclavitud por alguna circunstancia, dejas la servidumbre y vuelves a la libertad. Este anuncio de Levítico es el año de gracia que Jesús anuncia, pero nos sorprende que cuando Jesús lee Isaías 61, 1, 2, después de publicar el año de gracia del Señor, omite la frase final que aparece en rojo allá: el día del desquite de nuestro Dios. Esta omisión del día de la venganza de nuestro Dios, que tiene sobre todo relación con los pueblos paganos, muestra otra vez esta lucha de dioses. El Dios de Jesús es distinto del Dios cultivado por los fariseos. No ama a un pueblo excluyendo a otros, sino que su proyecto es un proyecto universal de salvación para todas las personas. Por eso el mensaje de Jesús es evangelio, buena noticia. Nos trae la buena nueva que todos anhelamos. Por eso, en la reacción del auditorio que escucha a Jesús, aparece un término. Lucas indica una triple reacción de los presentes que regularmente se traduce como aprobación, admiración y desconcierto. Al parecer, les gusta lo que han oído, pero no comprenden que lo diga alguien a quien conoce desde pequeño. Pero en realidad, en el texto griego que yo pongo enseguida, pongo una palabra en rojo, que es la que regularmente se traduce como aprobación, y es emartirum, del verbo martireo, que quiere decir dar testimonio, y que la mayor parte de las veces implica dar testimonio positivo, pero que en otras partes puede significar también dar testimonio negativo, es decir, criticar. No es que Jesús, digamos, dé por supuesto que lo van a rechazar, sino que hay, digamos, ya desde la tradición de Marcos, que Lucas recoge el anuncio de que en Nazaret Jesucristo no fue aprobado. No hubo aprobación y admiración, solamente desconcierto y rechazo. De todas maneras, nos preguntamos cómo es que estos nazarenos reaccionan de forma tan terrible, queriendo matar a Jesús en lugar de simplemente levantarse y dejarlo. Marcos contaba ya que Jesús se extrañaba de la incredulidad de aquellos que fueron sus compañeros de infancia en Nazaret, esta experiencia dolorosa para Jesús, que es recogida también por Lucas. Pero aparte de leer a Isaías, Jesús parece no haber hecho prácticamente nada para merecer una reacción tan violenta. Esta reacción, en cambio, puede entenderse mejor si entendemos este emartirum por crítica más que por admiración. De cualquier manera, aquí se ve claramente que la razón de fondo del atentado es que en el relato de Lucas hay un motivo principal del conflicto, es el nacionalismo de quienes quieren un Mesías al servicio exclusivo de Israel. Por eso Jesús es atacado después de que menciona al profeta Elías y Eliseo. No porque la gente no quisiera a estos profetas, los admiraban mucho, sino porque la mención de Jesús es explícitamente de aquellas obras que Elías y Eliseo realizaron para beneficiar a personas que no pertenecían al pueblo judío, sino a los pueblos paganos, mostrando que la religión que sigue pensando en un Dios solamente pueblo exclusivo es una perversión de la religión y de Dios mismo.
Así que, digamos, estas dos razones, haber omitido la venganza de Dios para anunciar a una religión que no es solo para Israel, sino para toda la humanidad, y insistir en la acción de estos profetas antiguos para con los pueblos paganos, son las razones de fondo por las que Jesús termina siendo amenazado. Así que termino entonces diciéndoles, me quedan unos 4 minutitos, conviene recordar cómo cuenta Marcos la visita de Jesús a Nazaret. Marcos cuenta la visita diciendo que Jesús enseñaba en la sinagoga y al escucharlo muchos decían, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué clase de sabiduría se les ha dado? No vive aquí entre nosotros sus familiares. Y eso lo sentían como un obstáculo. Y Jesús dice, Marcos no pudo allí hacer ningún milagro, sino sanar a unos pocos enfermos. Así que lo que hace Jesús al comenzar con la visita a Nazaret en el relato de Lucas, nos muestra este conflicto fundamental, los distintos motivos por los que Jesús entró en conflicto con las autoridades judías, no observar el ser un peligro desde el punto de vista político, se manifiesta en Lucas, en el motivo principal, el nacionalismo de quienes quieren un Mesías al servicio exclusivo de Israel. Se ha dicho con razón que este relato de Lucas 4 no es necesariamente un relato que refleje exactamente las cosas como pasaron. Es decir, que es un relato construido por Lucas, reconstruido en base a la tradición de Marcos para dar una enseñanza. Pero eso no quiere decir que no haya ocurrido una escena de rechazo en Nazaret, como muestra Marcos 6. En Lucas, esta escena quiere concentrar toda la vida, toda la predicación de Jesús hasta el momento de su rechazo, de su juicio y de su muerte. Y Nazaret así, en Lucas 4, se convierte no solamente en la patria chica de Jesús, sino en la representación de todo el pueblo judío, de sus instituciones, su religión, sus autoridades, que no aceptan el mensaje profético de la gracia de Dios, que debe ser don para todas las personas y que es lo que Jesús anuncia con el Padre, el Abba misericordioso, cuyo corazón no reconoce de fronteras. Lucas ha puesto todo su genio literario, histórico y teológico para regalarnos esta maravilla de relato que termina con este terrible que llevan a Jesús para despeñarlo por el barranco sobre el cual está construida la ciudad. Así que Jesús, como Isaías, ha sido llamado para arrancar de la religión de Israel y de toda religión la venganza de Dios y para plantar en el mundo entero una religión de vida y de compasión. Así que Lucas sabe que era necesario presentar a Jesús, el profeta de Nazaret, en la opción por un Dios que se separaba del Dios del judaísmo oficial. Es una visión, digamos así, disidente de Dios. Y esto será lo que termine llevándolo a muerte como compromiso de toda su vida. Y así se preanuncia en este intento de apedreamiento en Nazaret, que, como habíamos leído aquí, termina diciendo, Jesús pasando por en medio de ellos, se marchó. Es decir, enfrentó la amenaza de muerte, pero atravesó la multitud para retirarse. No es una huida cobarde, dice el texto, que pasó en medio de ellos, como si pasara por en medio de las entrañas de la muerte, y así se marchó en un largo camino hacia la vida nueva. Yo digo que estas amenazas de muerte contra Jesús a las que nos hemos acercado, así sea muy superficialmente, muestran cómo la sábana santa no es testimonio de un accidente. Jesucristo no murió de casualidad, ni es tampoco solamente en una visión muy parcial, solamente el designio del Padre que quería que su Hijo muriera. Es también la conjunción de todas estas voluntades cerradas a este anuncio del Dios de misericordia, lo que provocaron
el complot y después la pasión y la ejecución de Jesús. De suerte que cuando contemplamos la sábana santa, miramos este espejo, este testimonio vivo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, nuestra mente y nuestro corazón ha de dirigirse a este Jesús que enfrentó el conflicto por fidelidad a su Padre, anunció un Dios de perdón y de misericordia, abierto a todos los pueblos, aquel que encontraba su gozo en rescatar lo que estaba perdido y en curar lo que estaba enfermo. A ese Dios nos debemos nosotros. No somos los seguidores de cualquier Dios, somos seguidores del Dios de Jesucristo. Nosotros no somos discípulos y discípulas, seguidores y adoradores de cualquier Dios, sino del Dios de Jesús. Un Dios por el cual valió la pena que Jesús entregara su vida y nos dejara como testimonio también el símbolo de la sábana santa. Y que este sea, digamos así, esta visita, aunque sea superficial, a estos textos de las amenazas de muerte contra Jesús en los evangelios sinópticos, nos recuerden esto, para que la sábana santa no sea para nosotros una reliquia, una devoción más, no se convierta en una especie de fetiche, sino que sea el recuerdo de las razones por las cuales Jesús entregó su vida y que estas razones nos sirvan para animar nuestro discipulado de Jesús. Muchas gracias. Hasta ahorita no hay preguntas, más que un enorme agradecimiento por este tiempo que nos ha dedicado y esta interesante reflexión acerca de estos dos pasajes bíblicos que leemos tan de corrido y que no alcanzamos a percibir toda la profundidad que tienen. Muchísimas gracias, Padre, a nombre del el agradecido soy yo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Y al Centro Mexicano de Citología, una larga vida.